Saludos, bienvenidos a Estructura Socioeconómica de México. En los videos anteriores hemos analizado cómo están las situaciones en el ámbito internacional. Una probadita de lo que a México le va a esperar a partir de 1982. La cúspide de lo que le espera a México a partir de 1982 es los modelos neoliberalistas que se empiezan a aplicar a nivel internacional a partir de la década de 1970. Si ustedes recordarán un video anterior que publiqué sobre el modelo neoliberalista, observamos cómo a partir de 1970, ¿sí? Cómo a partir del año de 1970, gobiernos como el de Margaret Thatcher en Reino Unido y el de Ronald Reagan en Estados Unidos, cómo empiezan a aplicar un modelo neoliberalista mucho más agresivo y que se van a poner de moda en todo el mundo. Analizamos que es verdad que a partir de 1947, con la firma del GATT, empezaron a crearse o a fundarse las bases de un mundo globalizado, en donde existe un mercado sin fronteras, un mercado global, que ya no hay aranceles, que todas las naciones que firmen ese GATT van a poder comercializar de manera libre y sin ningún tipo de obstáculo como fronterizos, como aduanales, impuestos, ¿sí? Poco a poco el GATT fue de 50 países que eran, poco a poco fue agrandando su, su área de jurisdicción, porque cada vez más países se iban anexando a este GATT. México va a ser uno de ellos a partir de 1982, ¿sí? Pero todavía no vamos a llegar ahí. Antes de analizar el por qué México se ve forzado, que de alguna forma ya lo vimos en el video anterior, en este momento vamos a profundizar un poco más sobre el modelo neoliberal y qué repercusiones tiene, cómo se empezó a implantar en el mundo y, como les dije, lo que les va a esperar a México. Bien, todo esto entonces comienza con que, sabemos, la Segunda Guerra Mundial dejó muy afectados a los países. Es verdad que se funda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se firma el GATT para libres aranceles, para comercializar sin esas trabas. Sin embargo, durante esa década de 1950 a 1960, se sigue o se promueve un liberalismo económico, ¿sí? Un liberalismo económico en donde, claro, se busca que las empresas compitan, se busca que haya tratados de libre comercio, que cada vez más países se adhieran al GATT y que haya un mercado mundial cada vez más. Sin embargo, este modelo es liberalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía dentro de las políticas que se aplicaron en todos los países, y vaya que en México todavía seguíamos en ese modelo, se aplicaba todavía un estado de bienestar, es decir, un mercantilismo. Acuérdense en qué consistía el estado de bienestar. El estado de bienestar era que el gobierno trataba de dar y satisfacer todo lo que su población requiriese. El estado de bienestar en México se aplicó principalmente en los años de 1940 a 1952. En el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues también tuvo que aplicarse, que consiste principalmente en eso, en tratar de darle
al pueblo lo que necesita. Y aquí observamos cuestiones como salud pública, educación pública, ciertos elementos que cualquier ciudadano debe de poseer. Así que entonces, en estas décadas en el mundo, todavía se está aplicando un estado de bienestar que funcionó muy bien 1950, 1960, porque permitió que los habitantes tuviesen lo mínimo para sobrevivir, de alguna forma. Todo esto cambia en la década de los 70 con toda la novela de las equivocaciones que vimos que ocurrió en el video anterior sobre la crisis del petróleo, las devaluaciones, la inflación que hubo. Todo esto cambia y así entonces se tienen que cambiar las reglas del juego. ¿A qué nos referimos o a qué va a llegar el mundo? A darle carpetazo al estado de bienestar y reemplazarlo por un modelo liberalista, pero no como estaban acostumbrados, sino uno nuevo, un neoliberalista, uno mucho más agresivo. Y si bien ya lo hemos analizado en otros videos y en otras clases, el modelo neoliberalista consiste en lo siguiente. Recordando que se va a aplicar en los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan a partir de todas esas crisis mundiales, de la crisis del petróleo, el embargo del petróleo, la inflación, todo esto, por la década de los 70s y en su máximo esplendor va a llegar a la década de 1980. Va a haber una reducción del gasto público, es decir, hasta aquí con el estado de bienestar, se acabó, ¿sí? Eso de darle salud gratuita a los habitantes, de estar gastando en hospitales para que los ciudadanos vayan y se atiendan a un hospital y que les salga gratis, se acabó. Educación pública al mínimo. Tratar de reducir todos los gastos que tiene el gobierno. ¿A qué nos referimos con eso? Pues prácticamente a extinguir el estado de bienestar, ¿sí? A que en esos países, no estamos hablando de México, estamos hablando del mundo, a que en esos países que después de la Segunda Guerra Mundial quisieron aplicar un poco de mercantilismo a través del estado de bienestar en sus países para recuperarse y proteger a su gente y que su gente tenga lo elemental para vivir, a partir de los años de 1970 se acabó, ¿sí? Reducción del gasto público implica que el gobierno ya no va a estar dando todo lo que el país necesita, sino que ya dejarlo como un poquito independiente, que el pueblo trabaje, que lo consiga él mismo. Así que adiós con el estado de bienestar, a través de la reducción del gasto público, adiós salud pública, adiós educación pública, tratar de privatizar lo más que se pueda empresas del gobierno. Ustedes recordarán, bueno, ahorita llegamos a este punto. Ok. Siguiente punto, liberación del comercio. Esto ya sabemos que en eso se basa el liberalismo económico, pero con el modelo neoliberalista, recuerden que es tratar de hacerlo más global, tratar de firmar la mayor cantidad de tratados de libre comercio, tratar de construir y de consolidar la eliminación de fronteras y la eliminación a productos, sean de la nacionalidad que sea. Así que, vamos bien. Reducción del gasto público, liberación del comercio, ya lo sabemos. Otro punto importante es liberación de la inversión extranjera. Esto es algo interesante. Significa que en esta etapa de la historia mundial, ya estamos hablando de 1970, ya tenemos una mayor tecnología, ¿sí? Y con tratados como el GATT, ¿sí? Ya hay libre comercio, pero no solamente existe libre comercio, también implica que muchas empresas pueden ir a construir empresas en otros países. Ejemplo, Coca-Cola. Resulta que, por ejemplo, en esos años se empiezan a dar cuenta que
producir en el país, en Estados Unidos, por ejemplo, resulta más caro que producir en países donde la mano de obra es más barata, como por ejemplo en China, o Indonesia, o México. Así entonces, las empresas que antes únicamente producían en Estados Unidos, emigran y comienzan a establecer empresas o compañías para producir su producto, que antes lo producían en Estados Unidos, ahora lo van a producir en Latinoamérica, porque ahí los empleados no me piden tanto. Aquí en Estados Unidos les tengo que pagar $8 la hora o $10 la hora. No, allá en México o allá en Colombia les pago $8, pero por 8 horas. La mano de obra es mucho más barata. Entonces, lo que voy a hacer es llevar toda mi tecnología a países donde me sale mucho más barato producir y mi producto entonces va a bajar de precio y mis ganancias por lo tanto van a subir. Entonces, este punto de la liberación de la inversión extranjera significa que se va a permitir, se va a hacer legal que las empresas de países como de Francia o de Japón o de Estados Unidos puedan ir a invertir a otros países donde les convenga para reducir sus gastos. Vamos bien, ok. Y esto obviamente va a repercutir también en esto. Cada vez, ya sabemos, los productos van a ser de mejor calidad a menor precio por esa competencia que hay. Entonces ahora las compañías pueden emigrar al país que más les convenga para tener mejores rendimientos. Privatización de empresas públicas. Acuérdense, esto ya lo sabíamos. Si el Estado todavía ofrece algún servicio, privatízalo. Que el Estado reduzca su gasto. Si el Estado, por ejemplo, se encargaba de recolectar la basura, no, ya no. Dásela a una empresa, a alguien que le interese el negocio de la basura, un privado. Un privado que sepa cómo sacarle provecho a la basura en el reciclaje y tú, Estado, ya no te encargues de eso, privatízalo. Entonces, aquí viene entonces la privatización de cualquier servicio. Si el Estado está ofreciendo un servicio como el de telefonía o el de carreteras o el de salud, que las privaticen y que alguien, una empresa o una persona que tenga el dinero para comprar esa empresa, pues la compre esa empresa y le saque provecho. Privatización de empresas, ya lo habíamos visto. Y por último, el gran problema, la desregulación o la flexibilización de las leyes que impidan el libre comercio. Eso también ya lo hemos visto, principalmente en el campo laboral. Acuérdense que en muchos países surgieron sindicatos como aquí en México, en Inglaterra, en donde los obreros se organizaron para decir, ya no me van a explotar como antes, ya quiero derechos, quiero que me paguen vacaciones, quiero que haya un límite de horas de trabajo, quiero que me paguen aguinaldos, proteger al obrero, ¿sí? Entonces empiezan a nacer los sindicatos. Pero con el neoliberalismo, los obreros ya no importan. Y entonces, lo que queremos es que los países se vuelvan flexibles con las leyes. Y las empresas se van a ir al país donde le garanticen que, ¿sabes qué? Aquí tenemos muy pocos derechos laborales, ¿eh? Aquí a los empleados, si trabajan horas extras, no te preocupes, en la ley ya pusimos que los empleados que trabajen horas extras no tienen derecho a cobrar horas extras. Es decir, quitarles derechos a los obreros en beneficio de las empresas. Y así las empresas se van a ir al país que les ofrezca mayor flexibilización en los derechos o que impidan el libre comercio. ¿Sí? Así que a grandes rasgos esto es el modelo neoliberal. De hecho, esos ejemplos de puntos se dieron en el Consejo de Washington. En 1989 se empieza a aplicar en América Latina y le va a pegar de frente y con todo a México.
Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Y ahora sí, el siguiente video vamos a ver cómo entra México, cómo es forzado, en qué condiciones México tiene que entrar a este nuevo mundo neoliberal. Muchísimas gracias. Chao.